disfrutamos de este tiempo en la presencia del Señor. Desde hoy comenzamos una serie titulada Su sacrificio, nuestra libertad. El tema de esta noche es la necesidad del sacrificio. Para comprender la expiación de Cristo debemos comprender que partimos, muchas gracias, de la absoluta incapacidad de los pecadores para purificarse ante el Señor. El sacrificio del Señor fue necesario para expiar el pecado de la humanidad, reconciliar a la humanidad con un Dios que es 3 veces santo y liberar al pecador del poder del pecado, de la condenación eterna, de la muerte eterna, por supuesto, del juicio, del justo juicio de Dios. Como sustituto perfecto, la doctrina de la sustitución está en el grupo de las doctrinas fundamentales que conciernen a la salvación. Es decir, el Señor murió en mi lugar. Quien debía morir no era el Señor, era yo por mi pecado. Esa es la doctrina de la sustitución. Y Cristo, el Señor Jesús, derramó su sangre para pagar la deuda que originó mi pecado. Y ese precio que fue pagado es de una vez para siempre. Ese único sacrificio totalmente suficiente para pagar el precio de la deuda de mi pecado, de nuestros pecados, de una vez para siempre. Cuando decimos que el Señor derramó su sangre, tenemos que explicar por qué hay personas que derraman sangre, pero no derraman su sangre en el sentido de que se entregan voluntariamente y dan la vida. Cuando decimos Él derramó su sangre, esto significa que Él ofrendó, no es que solo dijo, bueno, me sacan sangre y hago un pacto de sangre. No. Él ofrendó su vida. Cuando decimos el Señor derramó su sangre, no es un poco de sangre, no. Eso quiere decir que Él voluntariamente ofrendó su vida. Porque Él murió en ese madero por nosotros. Juan capítulo 10, verso 18 debe estar siempre presente cuando hablamos de esta ofrenda voluntaria del Señor. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 18? Nadie me la quita. Porque escucho esta expresión, el diablo mató a Jesús. Cuidado. Jesús aclaró esto y dijo, nadie me la quita. No dijo, no hubo escapatoria y el diablo mató a Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla, es decir, para ofrendar la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Evangelio, ¿qué hace? Va a tratar con el pecado. Y si alguien tiene un solo pecado, no tiene la capacidad de liberarse de ese pecado. Por eso, la necesidad de la expiación de nuestro Señor Jesús. Pero a ver, cuando hablamos de la humanidad, los hombres, no existe nadie que tenga un solo pecado. Es mucho más grave. Hay muchos pecados, muchos. Hay pecados que no son tan claros ni manifiestos. Algunos pueden ser menos evidentes y porque no sepamos de los pecados, eso no hace menos grave. Nadie sabe de ciertos pecados y eso no le quita la gravedad delante del Señor, porque el pecado
no solo que nos aleja de Dios, sino que nos vuelve enemigos de Dios. Es mucho peor, es mucho peor. Enemistad entre Dios, Padre, 3 veces santo, un Dios 3 veces santo, y el ser humano que le dio la espalda en el huerto del Edén, el hombre voluntariamente se volvió enemigo de Dios. Y no había manera de arreglar eso. No había forma. Una sola era la escapatoria, una sola la salida. Entonces, se necesita de un sacrificio, nota la expresión, sacrificio expiatorio. Vamos a explicar esto. De Cristo, por supuesto. ¿Para qué? ¿Para ocultar el pecado? No. ¿Para apaciguar la ira de Dios? Sí. Pero principalmente para eliminar el pecado, el poder del pecado. Todos los hombres, todos, ¿cómo es su corazón? Es un corazón malvado. La gente dice, pero yo soy una persona buena. No. Sin Cristo, esa naturaleza, la Biblia nos da la radiografía del corazón del hombre. No existe. La persona dice, yo soy persona buena, no maté a nadie. Eso no te hace una persona buena. Entonces, ese corazón malvado requiere de expiación divina en cada uno de los casos. La Biblia describe ese corazón malvado en el profeta Jeremías, 2 textos que voy a dejarles, y dice, engañoso es el corazón. Y después sigue, dice, y perverso, peor todavía, perverso. ¿Quién lo conocerá? Los hombres no miran en la dimensión de la gravedad de la situación de una vida que no nació de nuevo, tiene un corazón malvado, procura portarse bien, puede aprender textos bíblicos de memoria, ir al templo, pero si no nació de nuevo, ese corazón está inclinado de continuo al mal. No tiene poder sobre el pecado, no tiene capacidad de superación. No tiene herramientas, no existe. El creer lo contrario es un engaño, Por eso no resulta el adoctrinamiento a una persona que no tuvo un encuentro con el Señor. Trata e intenta y es solo pura religiosidad hipócrita. Se engaña a sí mismo y a los demás. Entonces, ese de Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, que habla de esto que he mencionado, se caracteriza ese corazón por la falta de remordimiento. Esa es la diferencia de una de las señales de una vida que tuvo un encuentro con el Señor, de un corazón que tuvo un encuentro con el Señor, peca y tiene remordimiento. El Espíritu Santo trabaja en la conciencia y nos redarguye, y nos reprende, y nos guía, y nos llama al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo. Pecaste contra el Señor. Y quienes nacimos de nuevo estamos dolidos por haber ofendido al Señor. Pero un corazón no nacido de nuevo pierde la sensibilidad. Eso hace el pecado, te vuelve insensible. Usted conoce a alguien insensible, es un corazón que no nació de nuevo. El Espíritu Santo trae una restauración parcial de la naturaleza divina. Hablo en la humanidad, en el área emocional, porque el ser humano aquí en esta tierra, antes del milenio, nunca va a recuperar la capacidad que tuvo originalmente en el huerto del Edén. La capacidad de administrarse, de ponerle nombre a todos los animales, de gobernar sobre los animales. Adán caminaba y decía, león, no te portes mal con la leona. Al elefante le decían, no avances, no me pises la tortuga. Tenía autoridad sobre la creación, porque el Señor lo puso como cabeza sobre la creación, y eso es autoridad. Y el pecado hace que el hombre pierda autoridad. Esto se traduce en los padres,
se traduce en los docentes, se traduce en las autoridades. El pecado te hace perder autoridad. Y cuando venimos al Señor, recuperamos parcialmente la autoridad que el pecado nos quitó. Cuando una mamá dice, los hijos no me hacen caso, cuando un papá dice, los hijos no me hacen caso, yo tengo una pregunta, ¿y usted le hace caso al Señor? Entonces, un corazón no nacido de nuevo se caracteriza por la falta de remordimiento. No le pesa el pecado en su conciencia. Sabe que está mal, ¿sí? Tiene como un remordimiento, una culpabilidad parcial, pero no se siente condenado, no siente el peso de la condenación de su pecado. No ve la gravedad de su pecado, porque está en oscuridad. Cuando venimos al Señor, venimos a la luz de Cristo, y esa luz alumbra nuestro entendimiento, nuestra conciencia, y cuando pecamos notamos que eso es muy grave delante del Señor. Un corazón que no nació de nuevo es un creador de contiendas constantes, se alimenta de eso. Hasta tiene cierto placer en los conflictos. No puede estar todo bien, me dijo alguien. La búsqueda egoísta del poder, del reconocimiento, la autosuficiencia, yo puedo sin Dios, yo no necesito a Dios, yo puedo. Es muy grave, escucha esto que les voy a decir para los creyentes. Es muy grave que nosotros nunca en nuestra vida pidamos oración. De todo lo que estamos aquí, yo soy el que más necesita de las oraciones. No vivo de las oraciones prestadas, pero yo las necesito. Las necesito en mi vida. Y no me avergüenza decir, hermano, ore por mí, yo necesito. Alguien me dijo, ¿y qué te anda pasando mi hijo? Una abuela me dijo, ¿qué le anda pasando a mi hijo? Tantas cosas, pero solo eso le voy a decir. Yo necesito que me ayude en oración. La solución bíblica es la transformación mediante la fe en Jesús, ya que el corazón del ser humano necesita redención, necesita purificación. La definición bíblica es un corazón malvado, perverso, la raíz de esa corrupción interna, espiritual, que se originan en los pensamientos. La Biblia, cuando habla de corazón, habla de la mente, del centro de donde están las emociones, la voluntad, donde se toman las decisiones. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo de carne, sino habla del centro de operaciones. Y los pensamientos son nuestro campo de batalla espiritual. No es afuera, no es en los aires, no es en el segundo cielo, es acá en nuestra mente. Y Santiago explica eso, sino que es atraído y seducido acá. Acá está el campo de batalla. Es donde nuestra fe debe ser fortalecida mediante la palabra del Señor. No hay otra fórmula. No es portándome bien, no es yo no falto, yo cumplo, yo diezmo, no. Es creer en Jesucristo y obedecer la palabra, moverme en fe, amar al Señor. Porque también hay una diferencia en esto de obedecer. Dice, yo ya cumplí todo. Esa mentalidad tenía el joven rico. Sabía de memoria, pero no estaba poniendo en práctica. Y se fue triste de la presencia del Señor. Cuando el Señor le dijo, tu problema no es lo que vos sabés de memoria, tu problema es que vos no practicás lo que vos sabés. Ahí está. Porque no crees la palabra, la sabés el texto, pero no pones por obra. Entonces, pensamientos y acciones que te apartan del Señor. El pecado se origina ahí, está ahí. Mateo capítulo 15, el verso 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. No es culpa de la suegra, no es culpa del presidente, no es culpa del policía, no es culpa de mi vecina que se vistió mal, no es culpa del hermano que murmuró, no. Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es tal el poder demoníaco
de la murmuración que puede desmoralizar al corazón más fuerte que usted haya conocido. Ejemplo, profeta Elías, que mató a esos 850 profetas de Baal y de Acera en el monte después de la operación sobrenatural, milagrosa de Dios sobre el altar en el monte Carmelo. Pero cuando le llega el mensaje de Jezabel, dijo: mañana a esta hora estarás en la lista de esos 850. ¿Qué pasó con Elías? Perdió fuerza. Escuchó un mensaje diabólico. Jezabel representa a demonios de manipulación sobre el liderazgo, sobre la espiritualidad. Entonces, cuando miras basura en la televisión, tu alma se alimenta del mismo infierno. En vez de ir a la palabra del Señor, en vez de ponerte a orar, en vez de ir al culto, en vez de tener conversaciones espirituales con los hermanos que buscan al Señor, tienes conversaciones que no edifican tu vida. Y el enemigo no pierde el tiempo. Los demonios, permítame el término, con las características de Jezabel, de manipulación. ¿Quién sabe lo que le pasa? Y empieza a sembrar dudas. El Espíritu Santo no obra en esa área. Son demonios que debilitan. Son demonios que destruyen la fortaleza emocional. Porque la fe no estaba en juego, pero al verse desmoralizado comenzó a huir y a abandonar su contacto social. Perdió a su equipo de trabajo, dejó a su criado, tenía miedo, comenzó a huir, no oró, no dobló sus rodillas, no se fue debajo del enebro, y muchos enebros no tienen que ver con el lugar que Dios nos quiere llevar a nosotros. Tal es así que el Señor, en esa experiencia de Elías debajo del enebro, viene el ángel del Señor, le da de comer, le deja descansar, le da directivas, y dice: yo tengo algo para hablar, tengo que tratar, todavía tengo cosas para hacer con tu vida. Y comienza a hacer un trabajo tremendo para restaurar a Elías. Eso no pasó 20 días después, fue al otro día de estar en el monte Carmelo. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con las conversaciones, cuidado con quienes nosotros frecuentamos en nuestras conversaciones, porque los demonios operan en el poder de la palabra. Así como la fe viene por el oír, la duda también es potenciada a través de un mal comentario, de la murmuración, esta palabra tan fea que es el chisme. Yo no me llevo de chisme, pero me gusta el chisme, en el fondo. Cuidado, cuidado. El Espíritu Santo no obra ahí, ya saben. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Elías? Era un siervo de Dios, era ungido, era llamado, ¿obedeció? Sí, obedeció. Pero hubo un problema. Escuchó un mensaje, le afectó, se desmoralizó. Dijo: Señor, quítame ya la vida. Yo soy el único. Todo esto no vale más la pena. Basta, basta. Dejo todo, renuncio, no trabajo más, no sigo más. Basta, basta. Llévame, Señor, ya está. ¿Hizo eso Dios? No le hizo caso. No le hizo caso. Estás hablando de sueño y de hambre. Pavadas. Estás diciendo, Elías. Así que dormí. Estás alucinando, Elías. Permítame parafrasear un poquito. Le dio de comer, descansa. Se despertó, le dio de comer. Y después, cuando estuvo en condiciones, le dio una comida bien pulsuda. Allá por el norte, por Salta, Jujuy, usted va, en la época del invierno hay carteles que dice locro pulsudo. Yo digo, ¿cómo? Le digo a Daniela: ¿qué será, mi esposa? ¿Qué será eso pulsudo? Debe ser bien, con unas buenas tabas, debe ser una cosa, dicho y hecho así. Pulsudo es algo, no sopa. Bien. Bueno, le dio una torta bien pulsuda al profeta Elías. ¿Se acuerda? Y caminó. ¿Cuánto caminó? Escuche. Para que entendamos la gravedad del pecado. ¿Cuánto caminó hacia el monte Oreb? ¿Se acuerdan? Todo lo que él descendió tuvo que volver a subir, porque Dios no trata en el capricho, Dios no trata en la amargura. Dios nos lleva de la amargura, del enebro, hasta el monte. Dios dice: ahora te voy a dar una palabra, ahora te voy a decir todavía lo que tengo que hacer con tu vida, ahora voy a tratar, ahora vas a disfrutar en mi presencia, ahora sí, ahora estás preparado para recibir una palabra, como le gusta escuchar hoy a los hermanos, una palabra profética. Amén. Amén.
Si esas directivas que dio en el Monte Carmelo, en el Monte Oreb, se los hubiera dado en el enebro, él se iba a olvidar de todo. Dios me habló, hace 40 años que Dios me habla, pero no sabe nada, no entiende nada, no obedece, no cree, no crece, porque está siempre debajo del enebro de la queja. Huya bajo la dirección de Dios y camine hacia la presencia del Señor. Nuestro corazón se destruye en pocos segundos, pero cuando está entregado al Señor, hay una operación del Espíritu Santo, eso cambia todo, absolutamente todo. Así que de ese corazón que no conoce al Señor salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, como hemos leído, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, y dice una palabra muy fuerte, las blasfemias también. Entonces, engañoso y rebelde, se inclina naturalmente el corazón al pecado, y un distintivo, la incredulidad. Esa es la característica de un corazón que no tiene relación con el Señor. Es imposible, sin fe, es imposible, no es que hay poco, es imposible agradar a Dios. Dios no puede tener intimidad con un corazón incrédulo, porque el corazón incrédulo se aparta de Dios, elige voluntariamente tomar distancia de Dios. Y cuando más lejos de Dios, menos santo y más pecador se vuelve. Más se ensucia en el pecado, más heridas, más golpes, más trágica es su vida, peor calidad de vida tiene, porque el pecado te da una pésima calidad de vida. La homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, la mentira, la avaricia, la hipocresía, te da una pésima calidad de vida. Mas cuando venimos al Señor, Él hace todo de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A Él sea la gloria. Él tiene poder para hacer de nuevo. Falta de remordimiento, es decir, no lucha contra el mal, sino que se deleita en él, dice Proverbios capítulo 2, versos 14 y 15. Un corazón que no conoce a Dios, que está delante de la necesidad del sacrificio del Señor, es muy autorreferencial. Siempre es yo y yo. Experto en mentir, experto en manipular, en voltear los hechos, en evadir responsabilidades. Usted mira ese salmo del arrepentimiento, hay 2, y dice David, límpiame de mi pecado, de mi maldad, de mi transgresión. No dice culpa de Betsabé, que estaba en la azotea sin ropa, y que no, mi culpa. Yo asumo la responsabilidad de mi pecado, ¿verdad? Eso es arrepentimiento delante del Señor. La creación de la confusión en medio de la oscuridad, ¿sí? Porque, como dije, ese corazón que no conoce al Señor está en tinieblas, no tiene luz, no tiene capacidad. Las cosas espirituales, dice Pablo a los Corintios, se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede discernir, no tiene capacidad espiritual. Entonces, no se tiene conversaciones espirituales con gente que no nació de nuevo. No la va a entender. No es un asunto de entender, no es un asunto de razón, es un asunto de revelación. Proverbios advierte en no confiar en ese corazón traicionero. Proverbios 25:19. Así lo llama, traicionero. El peligro principal de ese corazón incrédulo es que se endurece y se aleja de Dios. Cuando advierte de la apostasía, Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. No endurezca. Eso es resistir. Hebreos capítulo 3, el verso 12, para ver este principio también, dice, mirad hermanos, ya para la iglesia, ¿sí? Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Asocia la maldad con la incredulidad. ¿Para qué? ¿Qué hace la maldad? ¿Qué hace la incredulidad? Te aparta del Señor. Quizás no estés apartado de la congregación, pero te aparta del Señor.
El remedio, a ver, primero, reconocer nuestra incapacidad de buscar la misericordia del Señor por nuestros propios medios para hallar el perdón. No hay otro camino que no sea Jesucristo. Él es el único. No hay medio alternativo. No es si me porto bien. Yo voy a orar, yo voy a orar. Si Cristo no está en el centro de tu vida, ni tu oración, ni tu fe hecha a tu medida te puede ayudar. Porque la fe debe estar en Cristo. Mi mirada debe estar en el Señor. No hay otro. El único mediador, puente de la humanidad y con el Creador. El único. Entonces, Él es el único que puede transformar la condición de un corazón que no nació de nuevo a través de la redención. Entonces, la Biblia nos enseña que en vez de seguir, porque hay gente que dice, yo seguí la voz de mi corazón, la vocecita de mi corazón. Nos enseña a cuidarlo diligentemente y someterlo a la palabra del Señor. Las razones fundamentales del sacrificio tienen que ver con la expiación y el perdón. El pecado nos separa al hombre de Dios y requiere de la expiación. Y Jesús toma lugar de los pecadores ofreciendo su vida en rescate, redención, rescate, ¿sí? Para remisión de pecado. Ahora voy a explicar eso. Entonces aparece la doctrina de la sustitución perfecta. A lo largo del primer pacto o Antiguo Testamento, como se lo llama, pero primer pacto, es mejor, es más bíblico eso, primer pacto, viene una enseñanza que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No es que con $1.000.000 yo pueda encontrar el perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre delante de la santidad, la perfección y la justicia divina. Entonces, para aplacar esta situación, ¿cuál fue la enseñanza? Hubo una ordenación, hubo un sistema en donde Israel aprendió, el hombre tuvo la oportunidad de comprender que cada vez que se degollaba un animal en el altar, ese animal moría en lugar del pecador que presentaba ese animal. Puse la ofrenda delante del Señor para aplacar la ira de este Dios 3 veces santo por mi pecado. Pero ¿qué pasaba? Salía de ahí, volvía a pecar. Entonces, eso era temporal, para ir aprendiendo. Ofreció el Señor un sacrificio de valor infinito al satisfacer la justicia divina. No tuvo que morir 2, 3, una sola vez. ¿Por qué? ¿Por qué una sola vez? ¿Porque Él tiene poder? Sí. Porque con eso, porque ese sacrificio, número 1, es el sacrificio perfecto. Él muere sin pecado. Los sacerdotes debían analizar los animales antes de ser llevados al sacrificio. Se los examinaba cuidadosamente que no haya defecto alguno. Eso enseñaba a lo largo de los años de la historia que el sacrificio debía ser perfecto, del unigénito. Por eso se habla del Señor como el Cordero Pascual. Inocente. No se defendió. Podía elegir no subir al madero. Él no se defendió. Cayó, no abrió su boca, dice la profecía. Y se cumple al pie de la letra en los detalles. Él se ofrece. Él ofrenda su vida como leímos en Juan 10, 18. Ofrenda su vida, ofrenda su sangre. Derrama su sangre. Como el sacrificio perfecto. Perfecto. Y Dios dijo, ahora sí. Y en la séptima expresión en el madero, hubo 7 expresiones de Jesús. En la séptima, ¿se acuerda cuál fue? ¿Cuál fue la última? ¿Sí? La que cierra. Ahí en tus manos entrego el Espíritu. Pero la última, ¿sabe cuál es? La que cierra el sacrificio.
consumado es. El precio fue cancelado. La deuda fue cancelada. El precio fue pagado. La deuda fue cancelada. No se necesita más derramamiento de sangre. Lo que tenemos que hacer ahora es creer que ese sacrificio es suficiente para que al creer por la fe en Él, todos mis pecados, toda mi deuda es cancelada, todo mi pecado es perdonado y tengo la facultad de entrar en esta gracia como hijo de Dios y comenzar una nueva vida en Cristo. Y eso me trae esperanza, eso me trae liberación, eso me trae sanidad. Eso me lleva a un nivel de espiritualidad difícil de comprender para la mente humana. Pero eso me da motivos para agradecer cada mañana. Gracias, Señor, por tu perdón. Merecía morir delante de la santidad de Dios. No me verá hombre y vivirá. Pero cuando Él nos mira a través de Jesucristo, a través del madero, a través del sacrificio, nos llama hijos suyos. No somos sus ángeles, somos sus hijos, coherederos con Cristo. Tenemos derecho a una herencia espiritual, no dinero aquí en la tierra, a una eternidad de gloria. Eso es tremendo, esa riqueza. No había forma de llegar a esto si no fuera por el sacrificio del Señor. La necesidad del sacrificio para expiar nuestro pecado. Entonces, el madero, el sacrificio del Señor, trae reconciliación y paz. Y paz. Cuando hay deudas, no hay paz. Cuando hay asuntos pendientes de arreglar, de resolver, no hay paz. Hay gente que dice, Señor, dame tu paz. Y el Señor dice, resuelva su asunto. Y no resuelva. El resolver es ir y decir, hermano, asumo. Estoy equivocado con lo que dije, con lo que hice, con la actitud. Vengo a ofrecer disculpas. Que me perdones. Y resolver. O no nos entendimos bien. No fue esta intención, molestarte, herirte. Me disculpas, hermano, por favor. Resuélvalo, háblelo. En privado, por supuesto. No se haga el distraído. El corazón que no nació de nuevo siempre va a justificar. Ah, sí, pero pasa que me buscaron. No. Es un corazón que no nació de nuevo. Es autorreferencial, se justifica constantemente, pero quien nació de nuevo quiere la paz de Dios, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento, no niega la realidad, la limitación y las dificultades que enfrenta a diario, pero está descansando en el Señor, está reconciliado con el Señor, tiene comunión con el Señor. ¿Y sabe quién es el que le da la paz? No es el pastor, no es la iglesia, no es la cuenta bancaria. No. Hay gente que son millonarios y no tiene paz. Dice, yo no peleo con nadie, pero no puedo dormir. ¿Sabe las veces que escucho esto? ¿Por qué? Porque no tiene paz. ¿Cuál paz es la que necesita? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Sabe cuándo viene eso? Cuando estamos a cuenta con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo esto. La necesidad del sacrificio. El Señor no murió porque no tenía nada para hacer. No. Entonces, reconciliación y paz. Su sacrificio rompe la barrera que había entre Dios y el hombre. Y por eso el velo se rasga de arriba hacia abajo. No es de la tierra hacia el cielo. Esta gracia viene de arriba hacia abajo. Esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Cuál es la enseñanza? Ahora, por Jesucristo tenemos acceso, tenemos entrada, dice Hebreos, a la presencia del Señor. No hay nada más poderoso que el ser humano pueda experimentar. No hay una droga que pueda igualar a la potencia, al poder, al alcance que significa la presencia de Dios en nuestra vida. No dimensionamos lo que eso significa en la esfera espiritual. Porque su presencia es vida, es libertad, pero es justicia de Dios, es autoridad en el mundo espiritual. Donde no hay presencia de Dios, no hay autoridad en el mundo espiritual.
Entonces, elimina la obra de Cristo en el madero, elimina esa barrera, esa que nos separaba del Señor, elimina, ¿qué cosa? La ira merecida. Y ese sacrificio trae paz. Pero, a ver, ¿nos reconcilia? ¿Trae paz? Número 3, trae comunión. Comenzamos a relacionarnos con el Señor. Que no nace de nuevo no puede ver. Segunda vez Jesús a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar. Una vez que entramos, tenemos relación. Y un lenguaje muy rico en Apocalipsis dice, y cenaré con él y él conmigo. Eso es una fiesta, eso es un banquete. No es, ay sí, yo me relaciono. Cuando usted lo ve, dice, hola, ¿qué tal? Es un saludo frío, políticamente correcto, pero uno se da cuenta cuando hay una relación, cuando hay una intimidad, despierta nuestro afecto, nuestra admiración, se nos ilumina el rostro. Hay un video que vi hace poco que los maridos se encuentran con sus esposas después de un tiempo. Soldados, gente que está de viaje en el aeropuerto, en alguna terminal, mucha gente. De repente esos hombres son enfocados y cuando ve a su esposa, ¡wow! Porque hay una relación. No es alguien desconocido. Cuando entramos a la presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. No tenemos que inventar nada, porque su presencia nos trae gozo. El cumplimiento de la ley en la persona del Señor hizo que todo lo que sucedió tenía que haber sucedido sí o sí. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, algunos discuten sobre la imputación de nuestros pecados, pero la Biblia habla y dice que nuestro pecado fue sobre la persona del Señor. En ese momento el Señor en una de sus expresiones dice, Elohim, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La santidad de Dios no puede conectar. En ese momento, al estar el peso, la multitud, la gravedad de mi pecado sobre la persona de Cristo, Dios no tiene relación. Y el Hijo siente levemente ese abandono, ese distanciamiento urgente. No me abandones, no me dejes. Ahora, a través de su muerte en el madero, Él nos da vida. Recibimos vida. El sacrificio de Cristo transforma nuestra relación con Dios, convirtiendo a los creyentes en hijos amados, librándonos. Quiero dejar en claro esto y lo vuelvo a repetir. Escuche, del poder del pecado. La gente dice, yo no quiero pecar. Es lo que explica Pablo en Romanos 7. Es la lucha no de un creyente con el pecado, sino de un corazón que no nació de nuevo. Capítulo 7 de Romanos no es un creyente que lucha con el adulterio y la fornicación. No, mentira del diablo, eso no es cierto. Capítulo 7 es un corazón que no nació de nuevo. Eso es ese presente pasado. Ojo con el tiempo, con la gramática del capítulo 7. Hay que comprender en el contexto, capítulo 4, 5, 6, el 7 y después el 8. Y nos aclara el horizonte. Porque habla como si fuera que está dentro del templo, me dijo alguien. No. Capítulo 7, Pablo no está en el templo. El pecado que mora en mí, yo lucho, yo quiero hacer lo bueno, pero resulta que hay algo más fuerte en mí y que me lleva otra vez a pecar. Cuidado con eso. Entonces, el sacrificio del Señor, la obra del Señor en el madero, transforma mi relación con Dios. Por eso llega el capítulo 8, el verso 1, dice, ahora pues, ese presente,
No pasado, es ahora pues. Ninguna condenación hay. Por eso no existen las maldiciones generacionales. Sí, malos hábitos aprendidos. Porque el poder de la obra de Cristo en la cruz es suficiente para deshacernos del poder del pecado, de la condenación del pecado, del juicio eterno y la muerte eterna. Nos trae salvación, perdón, liberación, sanidad, restauración, comunión, paz, redención y vida eterna. ¡Oh! La necesidad del sacrificio. La necesidad de ir a los pies del Señor. Esto no es solo historia. No es mitología. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Mucho más que eso. El Evangelio transforma los corazones. Transforma la vida de esos pecadores. Ahora, pecadores arrepentidos. Y Juan escribe tan lindo en 1 de Juan, capítulo 3, el verso 1. Mirad con cuál amor nos ha amado, que nos ha llamado hijos de Dios. ¡Wow! Impresionante. ¿Por qué era necesario sacrificio de sangre en el sistema de sacrificios? ¿Por qué sacrificio? Sinónimo de ofrenda. La expiación, hacer expiación, un término que no es muy común en nuestro lenguaje. Hacer expiación es satisfacer la demanda del acreedor. A alguien o algo que está ofendido, porque el pecado ofende a Dios, sí, pero no es, y bueno, está ofendido, más que se la aguante, dijo alguien. Se ofendió, esa persona se ofendió porque más que se la aguante. Con Dios no es así, porque el pecado nos vuelve enemigos de Dios. No es solo una ofensa simple y pasajera. No. Por eso Santiago dice, esto es grave. Dios resiste al soberbio. Hace la raya de guerra y estás en la vereda de enfrente. Ojo. Y el pecado habilita la ira de Dios. La justicia, en la justicia. Porque Dios es amor, sí, es 3 veces santo, pero es un Dios justo. ¿Y qué más dice? Y es fuego consumidor. Entonces, hacer expiación es satisfacer, ¿sí?, a alguien o algo por una ofensa cometida. El versículo de Levítico se puede leer, a ver, claramente. A ver, Dios dice, y yo os la he dado, es decir, la vida a la criatura que está en su sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, es decir, cubriendo la ofensa que habéis cometido contra mí. De ahí viene la palabra propiciación, que es tapa, que cubre. No es que Dios se vuelve ciego, no, pero esa ofrenda, esa sangre derramada ahí es la propiciación, es la tapa. Permítame la expresión. Ahora el Señor no vino a poner una tapa, no vino a cubrir, no vino a tapar. Expiar es pagar la deuda de una vez para siempre, cancelar la deuda del pecado. Por eso la superioridad de la ofrenda del Señor en Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles, la supremacía de Cristo. Por eso yo no voy a orar a los ángeles, yo no voy a orar a esto, allá, no corro detrás de los hombres, no corra detrás de una iglesia, no corra detrás de un pastor, vaya corriendo a buscar la presencia del Señor, vaya corriendo a buscar al Señor. En Él vas a encontrar todo lo que necesitas. En otras palabras, aquellos que son cubiertos por el sacrificio, los pecados, ¿no? Sacrificio de su sangre, son liberados de las consecuencias del pecado. De ahí se habla de esto, del propiciatorio. Y los muchos sacrificios de sangre que se ven en el primer pacto, ¿sí?, son ese presagio del verdadero sacrificio que vendría de una vez para siempre, como dije en enseñanza, para explicar lo que es la expiación. Expiación. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Si usted no mira a Cristo, sus pecados nunca le serán perdonados. La iglesia no puede perdonar pecados. No existe un pastor, el más ungido de la tierra, te puede perdonar pecados. Usted me dice, estos santos me van a ayudar. Nadie, no hay nadie fuera de Cristo que pueda perdonar nuestros pecados.
Si yo me busco a mí mismo, a mi excelencia y mi autojustificación, mis pecados no serán perdonados. La necesidad de este sacrificio, de hacer propio el sacrificio del Señor. Él murió, no por los otros, Él murió por mi pecado, por mi culpa, por mi limitación. Condenado estaba, no había esperanza. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No te confíes en tu experiencia. No confíes de tu fe en la fe. Que tu fe esté en Jesucristo. Así que la profundidad, la magnitud del sacrificio del Señor hace que todos estos días, hasta Pascua, tratemos en varios temas respecto a esto. Así que nunca la sangre de los toros, de los machos cabríos, limpiaría el pecado de los hombres, solo aceptando la sangre de Jesús que fue derramada en el madero para remisión de los pecados. Así que nos presentamos delante de Dios cubiertos por algo que se llama justicia en Cristo. En términos legales, judiciales, Pablo le explica a los romanos y dice así, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay dinero que pueda pagar eso. Se logra mediante la fe en Jesucristo, solamente en Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 1 también. Así que Romanos, ya para ir cerrando, Romanos habla de la gracia de Dios en respuesta a la condenación por el pecado. Presenta la gracia de Dios como respuesta divina y definitiva a la condenación universal del ser humano por el pecado. Por eso Romanos trata, en primer término, la culpabilidad del hombre. Si no comprendemos la gravedad del pecado, no vamos a comprender la gravedad de nuestra culpabilidad. Y si no aceptamos eso, no es necesario para nosotros tener tanta fe en Jesucristo. Yo puedo. Eso dice el pecado. Vos podés. Y nosotros no podemos. Nosotros no podemos. No hay caso. No hay posibilidad. A través de la justificación por la fe en Jesucristo, Dios nos perdona, este término como me bendice, dice gratuitamente, esto es gracia, gratuitamente, transformando la culpa en justicia. ¿Cuál es el veredicto de la justicia de Dios por nuestro pecado? ¿Cómo somos hallados delante del Señor? Culpables, condenados a muerte eterna. Pero hay alguien que interviene, ¿qué hace? Es la doctrina de la sustitución. No es alguien que niega el pecado. Dice, no, acá no pasó nada. Siga. Eso no es el sacrificio de Cristo. No. No y no. Es alguien que se ofrece, que siendo inocente, es tratado como culpable ante la justicia y la demanda de un Dios 3 veces santo y justo. Y Él ofrenda, Él muere en mi lugar y en tu lugar, para que esa deuda fuese cancelada. Y ya no sigamos nosotros siendo culpables, sino que ahora, en Él, somos justificados. Justificados, es hallado justos. El problema de la condenación universal, dos textos que tenemos que tener en claro, ¿sí?, cuando tratamos de estas doctrinas concernientes al pecado. Es Romanos capítulo 3, el verso 23, y el capítulo 5, el verso 12, donde dice, todos pecaron. Todos están destituidos de la presencia del Señor. La condenación es inminente. Merecen la muerte, merecen la ira de Dios. El juicio es justo y la culpa humana es inevitable. ¿Sí? Nos declara a todos bajo el pecado. Que el pecado es introducido en la persona de Adán. No es eso de, ay sí, pero la mujer. No.
Adán era el responsable, el máximo responsable. Cuidado con eso. A veces juego de palabras, utilizamos el humor, pero cuando habla, Adán era responsable del huerto del Edén. Trajo la muerte a toda la humanidad, toda la raza humana. Así que Romanos 3, 23 y 5, 12 habla de la universalidad del pecado. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Para que nos quede fijado. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay distinción. Ahí está la caída de la creación. El pecado es una tremenda desgracia. Alguien predicó y dijo así: si supiéramos la gravedad del pecado delante de Dios, lo pensaríamos 1,000 veces. 1,000 veces. No es que solo ofende, enoja a Dios. Y vuelvo a decir, habilita la ira de Dios. Porque su justicia opera en medio de la misericordia con sus hijos. Y esa operación se llama disciplina. Y la disciplina es dolorosa. Y escuche esto, la oración de la iglesia no puede eximirte de la disciplina del Señor. Si eres hijo de Dios y estás sufriendo en disciplina, ¿sabe por qué? Es porque el Señor te ama. No te vas a salvar de la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es una forma de educarte en la fe. Es ponerte límites. Cuando alguien peca desenfrenadamente, no tiene disciplina, no está bajo el trato de la justicia de Dios. Sí hay condenación, claro que sí. Pero los hijos de Dios no. Porque la disciplina no es causa aparente de gozo. Pero el fin de la disciplina no es la destrucción, sino la restauración. Y por eso el Espíritu Santo mismo permite una aflicción, una angustia que muchos de ustedes habrán experimentado hasta que fueron corriendo a los pies del Señor en la angustia, en este proceso del arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo te ilumina, se revela la justicia de Dios y te das cuenta que tu pecado es muy grave delante del Señor. Y escucho decir: perdóname, Señor. Traducción lenguaje actual, y cierro con esto. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. No hace falta eso de la maldición del abuelo. No, listo, ya está. Fue cancelado en el madero. Ya está. Ahora aprendamos hábitos de justicia. Él es justo y solo acepta a los que confían en Él. A los que creemos en Él. ¿Tenemos dificultades? Sí, claro, pero creemos en Él. Estamos en pie, por favor. Vamos a orar, agradeciendo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tu palabra, al revelarnos, al enseñarnos, aumenta, Señor, nuestra motivación para agradecerte en tu gracia, en tu misericordia, en tu favor.
Oh, nuestra mente humana no puede comprender, pero tu gracia que nos ilumina, Padre, en el nombre de Jesús.